Buenas tardes, queridos amigos. Es para mí una alegría comenzar este video en esta nueva este, experiencia respecto a ciertos temas que yo creo que a la gente pregunta, a la gente le interesa y que son temas reiterados, por lo menos en mi propia larga experiencia de columnista y de escritor de ciertos libros. Y me refiero al tema de la democracia. Y tengo para mí algo que yo atesoro mucho y hace tiempo que había perdido un poco de vista, pero ahora justamente haciendo ciertas investigaciones en mi biblioteca encontré. Y me estoy refiriendo a un párrafo que yo lo había atesorado, digamos, durante muchos años de un filósofo americano, fallecido allá hace un tiempo, que escribió mucho sobre el tema, sobre la filosofía en general, y que trataba él de hacer de la filosofía un hecho cotidiano, el negocio propio de una persona que vive todos los días. Y por eso escribió un libro célebre que era Aristóteles para todo el mundo. Me refiero a Mortimer Adler. Mortimer Adler escribió, como digo, mucho y bien, y sobre todo claro y sencillo. Hay un párrafo, y a eso me estoy refiriendo, que él había escrito sobre la democracia. Yo digo un párrafo porque resaltó dentro de realmente de un ensayo bastante largo sobre la democracia. Y habría que agregar que él escribió más que un ensayo sobre la democracia, pero este es realmente significativo. Y dice, y quiero comentar simplemente porque tiene mucho que ver con lo que ocurre hoy día. Dice Mortimer Adler que para vivir en la democracia, dice, para vivir en la democracia y para creer en la democracia, nosotros tenemos que creer en lo que es verdadero y lo que es falso. Para vivir en una democracia y para creer en una democracia, nosotros tenemos, los ciudadanos, tenemos que creer en lo que es verdadero y en lo que es falso. Después agrega, en lo que es bueno y lo que es malo, en lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y que verdad, bien y derecho, verdad, el bien y el derecho son estándares objetivos que establecen cómo debemos vivir. Yo creo que ahí es una serie de afirmaciones realmente riquísimas. Se habla de no solamente la afirmación de la verdad y la falsedad, de la bondad y de la malicia. Se habla también de la verdad, el bien y el derecho como estándares objetivos, no como una consagración de los deseos subjetivos de un individuo, de una persona, sino como realidades objetivas. Eso es lo que objetivamente define a una democracia, agrega. Y dice más, no son los caprichos, los prejuicios o las racionalizaciones, o incluso dice, no son simplemente los eslóganes de una clase, digamos, que uno tiene en una religiosa un domingo, sino que son estándares objetivos, el bien, la belleza. No es simplemente la espontaneidad afectiva del momento. Nosotros tenemos que lidiar con nuestros problemas. Y en este caso debemos ejercer la razón.
Es decir, la democracia ejerce, o en la democracia se ejerce la razón. La democracia supone un sistema objetivo, un orden racional, diríamos en la tradición clásica que viene de Aristóteles y Santo Tomás. No es la expresión de sentimientos, de deseos, de caprichos, de racionalizaciones, de creencias, por más nobles que las mismas fueran. Por lo tanto, la democracia continúa en su propio ser, en su propia naturaleza, resuelve cosas, dice Adler. Esto es muy interesante. Resuelve cosas que incluso la ciencia no puede resolver. Él está refiriéndose a ciencias de metodología empírica, por ejemplo, o la ciencia físico-matemática, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la democracia supone que valores normativos, es decir, cómo debo vivir. Y eso supone que supone una conducta. La conducta supone que una conducta ética, una conducta hacia el bien, etcétera. Entonces, yo creo que eso es fundamental. Y termino con esto en este pequeño párrafo. Dice, una organización política debe por eso establecerse respecto o en conformidad con ciertos ideales. Y esos ideales tienen como base, dice, la moral. ¿Y qué es la moral? Dice él. Lo que es bueno para el ser humano, el bien. Claro, esto para el mundo contemporáneo es ininteligible, el tema del bien. El bien es aquello que todos apetecen, dice la filosofía clásica. Por supuesto, para saber el bien uno tiene que reflexionar sobre el ser de las cosas, el ser del ser humano, valga la redundancia, que persigue el bien, que es como el florecimiento de la plenitud del ser, de eso que es la persona. Y ahí vienen los hábitos que esa persona debe ejercerlos con el fin de llegar a una plenitud. Y es la bondad, el bien que esa persona logra. Solamente una democracia que tiene esta base es una democracia duradera. Si nosotros no creemos en esta base o en este fin, la base moral, el fin en el bien, nosotros no creemos en la democracia. Hoy día está muy de moda que la democracia es simplemente el ejercicio de las libertades y estas no tienen que tener ninguna restricción. Es la exaltación de la libertad de autonomía. Yo decido lo que quiero ser, en qué momento, cuándo, y los otros tienen que respetar esta decisión y el Estado tiene que garantizar esa decisión. Por lo tanto, ¿cuál es la medida de mi querer? Bueno, no existe ninguna medida objetiva y lo único que existe es lo que yo quiero, es el reino de la voluntad, no es el reino de la racionalidad. Es decir, porque una persona puede querer algo que es evidentemente irracional. Entonces, lo que hace Adler dice, si nosotros no creemos en el bien, si nosotros no creemos en ese ethos, en esa moral, que yo no me estoy refiriendo a las morales utilitarias, incluso a las ciertas morales de cuño moderno, muy discutible, sino una moral clásica fundada en la realidad del ser de las cosas. Dice, entonces no hay democracia. Estos son los principios, y terminó con esto, que nosotros debemos defender si queremos defender la democracia. Y entonces muchos dicen, oh, no, la democracia es una idea moderna. No, no, la democracia no es una idea moderna. La democracia es una idea antiquísima, una idea que tiene más de 2500 años y que por algo nace en el lugar en que nace.
y se plantean los problemas que se plantean. Por supuesto que hubo un proceso largo de 2500 años donde hubieron muchos ajustes, muchos mejoramientos, pero la idea principal, central de la democracia permanece. Podemos hablar nosotros de representación, podemos hablar de partidos políticos, toda una serie de elementos que fueron incorporados por la modernidad, por supuesto. Nadie puede negar en eso, pero en el fondo el esqueleto y el fundamento de esa democracia permanece. Y si eso no se tiene en cuenta, sobre todo el problema del sentido ético, no solamente de una ética de la responsabilidad, sino de una ética de la virtud. La democracia cruje y tiene que balancear en ese vaivén por otros poderes. Y entonces se reduce a una lucha de poderes que no es realmente la intención ni el valor de esa democracia que nace hace 2500 años en el pueblo griego. Bueno, lo dejo aquí y les agradezco infinitamente y espero que esto sea de provecho y nos vemos de nuevo oportunamente. Gracias.